El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida, continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar al tema del capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 1 al 6. Y vamos a tratar el tema sobre los conceptos que existen con respecto al milenio. Pero vamos a leer el pasaje que dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20 es uno de los capítulos más controversiales de la Biblia, no porque contenga algo esencial o complejo, sino porque toca un tema sobre el cual existen ideas preconcebidas. Por lo general, a este periodo de reinado se le llama el milenio, término derivado del latín mille, se escribe mille, mil, que significa 1000, y annum, año. Es una lástima que el término milenio reemplazó al término más escritural, que es reino. Este tiempo cumplirá con la oración de nuestro Señor, que nuestro Señor le enseñó a sus seguidores allí en Mateo 6:10, que dice: venga tu reino. El punto de controversia a lo largo de toda la historia de la Iglesia con respecto al reino se relaciona con la posibilidad de que Cristo venga antes del reino, o si el mundo mejorará más y más y Cristo vendrá a una tierra justa. Espiritualizando las Escrituras, algunos trataron de explicar la no existencia del milenio. Pero existen 3 conceptos conocidos, como el premilenarismo, el postmilenarismo y el amilenarismo, que definen justamente el ámbito del conflicto. Y antes de examinar la naturaleza del reino en sí, debemos revisar primero el contenido de estos puntos de vista y fijarnos en qué momento se introdujeron en la Iglesia y examinarlos a la luz de las Escrituras. Primeramente vamos a ver el premilenarismo o premileniarismo, que viene a ser el punto más viejo. Este punto de vista premilenarista es el que sostiene que Cristo volverá a la tierra, literalmente y en cuerpo, antes de que comience la era del milenio, y que a través de su presencia se establecerá un reino sobre el cual Él será el rey. Y en este reino todos los pactos de Israel se cumplirán, durará 1000 años, después de los cuales el Hijo le entregará el reino al Padre cuando surja con su reino eterno. Los cristianos primitivos, casi sin lugar a dudas, eran premilenaristas. El mismo Nuevo Testamento indica que los apóstoles esperaban que el Señor volviera para establecer su reino mientras ellos vivían. Antes de que el Señor ascendiera a los cielos, los discípulos le hicieron una pregunta que revela el grado de comprensión que tenían. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 6, cuando le dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Algunos en la iglesia primitiva enseñaban que como la creación duró 6 días y después Dios descansó, así habrá 6000 periodos de años que se le darán a la humanidad sobre la tierra, luego de los cuales descansarán en paz durante 1000 años. Este punto de vista se revivió de alguna manera durante el siglo XIX, pero no tuvo gran aceptación, probablemente porque la ciencia moderna nos enseña que la historia humana pues tiene millones de años, o tal vez porque ahora que estamos en el siglo XXI se vuelve imposible comprobar que esa teoría sea precisa. Ya hacia finales del tercer siglo, la alegorización y la espiritualización de las Escrituras comenzaron a apoderarse del pensamiento teológico
y junto con la fusión de la Roma eclesiástica y gubernamental bajo el gobierno de Constantino, el premilenarismo cayó en desprestigio. Con el advenimiento de Agustín y de otros teólogos católicos, la teología y la filosofía suplantaron al estudio de las Escrituras, y la Edad Oscura recibe bien su nombre porque la Iglesia, a la cual se le confió la responsabilidad de la propagación de la palabra de Dios, que es la luz de la vida, la escondió, impidiéndole a la gente el acceso a ella. Y en la medida en que se extinguió la luz de la palabra de Dios, la esperanza de la Iglesia, el regreso literal de Cristo a la tierra quedó eclipsado. Sin embargo, con la Reforma, el premilenarismo revivió. Es probable que el punto de vista premilenarista, a pesar de haber sido objeto de muchos ataques, seguirá siendo una influencia dominante en la Iglesia hasta que el Señor regrese. El otro concepto es el amilenarismo. El amilenarismo sostiene que no habrá un milenio literal en la tierra luego de la segunda venida de Cristo. Tiende a espiritualizar todas las profecías concernientes al reino y le atribuye a la Iglesia aquellas profecías relacionadas con Israel. Y sus adherentes están divididos en cuanto a si el milenio se cumple ahora en la tierra, por ejemplo, Agustín era uno de ellos, o si se cumple con los santos en el cielo. Se puede resumir diciendo que no habrá más milenio que el que hay ahora, y que el estado eterno viene inmediatamente a continuación de la segunda venida de Cristo. Este punto de vista cree que Satanás estuvo atado durante la primera venida de Cristo. En su libro La ciudad de Dios, de Agustín, él presentó a su era como un estado de continuo conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Y por último, este conflicto llegaría a su fin en la victoria de la Iglesia sobre el mundo. Él enseñó basándose en Lucas 10:18, que dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, que Cristo ató a Satanás al estar aquí en la tierra, y consideró que al convertirse el cristianismo en la religión oficial del gobierno romano era una evidencia de que la Iglesia estaba ganando el conflicto en sus días. Cuando esta era de la Iglesia se acabara, Cristo volvería y se establecería el orden eterno. Al llegar a su conclusión con respecto al milenio, Agustín utilizó el principio de espiritualizar las Escrituras libremente. El tercer concepto es el postmilenarismo. Este concepto, el más reciente de los tres puntos de vista más importantes en cuanto al establecimiento del milenio, está casi extinguido en este momento. Básicamente sugiere que el mundo irá cada día mejor hasta que todos sean cristianos, y en ese momento Cristo regresará para establecer un reino de paz. Este punto de vista se originó en Daniel Whitby, ahí por el año 1638. Él vivió 1638 hasta 1726. Él era un unitario controversialista de Inglaterra. Y a pesar de que lo censuraron por algunos de sus conceptos heréticos, en particular con respecto a la Trinidad, muchos teólogos conservadores rápidamente abrazaron y propagaron su teoría del milenio. Aunque esta idea se popularizó antes del cambio de siglo y recibió algunos impulsos durante los grandes avivamientos de los hermanos Wesley, de Finney, de Moody y otros, casi se eliminó como resultado de dos grandes guerras mundiales, de la Gran Depresión y de un arrollador crecimiento de la maldad moral. Resurgió con limitaciones entre un grupo de intelectuales conocido como los teomistas, y alguien dijo sobre ellos: los postmilenaristas no tienen un poste sobre el cual apoyarse. Muchos de los que una vez sostenían el punto de vista postmilenarista se cambiaron a la postura amilenarista. De los tres puntos o de los tres conceptos que hemos visto, personalmente yo creo que el premilenarismo es más centrado y más bíblico, y hay razones para ello. Bueno, existen muchas razones para aceptar el punto de vista premilenarista del regreso de nuestro Señor a esta tierra. Y el doctor Clarence Larkin, en su libro magistral llamado La verdad dispensacional, él ofrece la siguiente evidencia. Cuando Cristo venga, resucitará los muertos, dice, pero los justos resucitarán antes del milenio, para que puedan reinar con Cristo durante los 1000 años. Por lo tanto, no puede existir el milenio antes de que Cristo regrese. Cuando Cristo venga, separará la mala hierba del trigo, pero como el milenio es un periodo de justicia universal, esta separación debe tener lugar antes del milenio. Por lo tanto, no habrá milenio antes de que Cristo venga.
Tercero, dice, cuando Cristo venga, Satanás será atado, pero como Satanás estará atado durante el milenio, no habrá milenio antes de que Cristo venga. Cuarto, cuando Cristo venga, el anticristo será destruido, pero como el anticristo vendrá antes del milenio, no habrá milenio antes que Cristo venga. Quinto, cuando Cristo venga, los judíos volverán a su tierra, a su propia tierra, pero como esto sucederá antes del milenio, no habrá milenio antes de que Cristo venga. Sexto, cuando Cristo venga será de forma inesperada y se nos ordena que velemos para que no nos tome desprevenidos. Ahora bien, si no va a venir antes del final del milenio y el milenio todavía no está aquí, entonces ¿por qué pedimos que velemos en vista de un acontecimiento para el cual faltan todavía 1000 años? No tiene sentido. Creo que estas son algunas de las razones por las cuales anticipamos la venida de Cristo antes del milenio. Además, es una clara enseñanza de la Biblia. Apocalipsis 19 describe a Cristo viniendo literalmente a la tierra, hiriendo al anticristo y arrojándolo en cuerpo al lago de fuego. Y después de atar a Satanás, Cristo reinará con sus santos durante 1000 años. Una interpretación literal de las Escrituras, creo yo, señalará el regreso premilenarista de Cristo a la tierra. Yo sé, mi querido amigo, que tal vez tú puedes tener tu propio punto de vista. No sé si tú eres pre, post o a milenarista. Eres libre de escoger cualquiera de estos tres conceptos. Supongo que tendrás tu propia base bíblica, tu propia interpretación y que es respetable. Al fin y al cabo, creo que lo que Dios espera es que nosotros mantengamos una vida de comunión con Él, de obediencia, de fidelidad, haciendo su voluntad. Lamentablemente, a veces por estos conceptos entre cristianos nos empezamos a discutir, a pelear, a atacarnos, y yo creo que eso no es maduro. Creo que no vamos a ponernos nunca de acuerdo con respecto a esto. Creo que cada uno debe sostener su propia posición, siempre y cuando sea con un argumento bíblico. Pero para mi entender y para mi concepción personal, creo que el premilenarismo es más centrado. Muy bien, este tema lo doy como introducción porque en la próxima reflexión vamos a entrar ya propiamente al estudio del milenio y vamos a hablar propiamente sobre todos los detalles y acontecimientos que van a surgir en torno a él. Espero que esta información de alguna manera te pueda ayudar, mi querido hermano, y bueno, estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.